buenas noches. La polémica sobre el impuesto de sucesiones, que arrancó en terreno político, se ha trasladado a la calle y no siempre con todos los datos. Este impuesto, que debemos pagar al recibir una herencia, lo gestionan directamente las comunidades autónomas y no todas lo aplican por igual. De ahí la polémica. Esta semana el Parlamento ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos, salvo el Partido Popular, que el Gobierno central elabore una normativa que armonice este impuesto para evitar desigualdades entre los territorios y que compense en caso de impacto negativo para la financiación. En fin, el debate está vivo y conviene repasar todos los aspectos que lo rodean. Pagar impuestos es necesario, pero poco popular. El de sucesiones es quizás de los que más controversia genera. Primero por su naturaleza, pues sobreviene tras la muerte de un familiar para gravar los bienes heredados. Después, porque siendo estatal, en cada comunidad autónoma se regula de manera desigual. En las últimas semanas se habla y mucho de este impuesto. Se cruzan campañas de diferente signo que tratan de demostrar, según se mire, que los andaluces pagan más que nadie, o que realmente, con las bonificaciones establecidas, son muy pocos los ciudadanos que ingresan a Hacienda parte del patrimonio heredado. Se debate si es un impuesto para ricos, que redistribuye riquezas, o si las principales afectadas son las clases medias y trabajadoras. La falta de homogeneización en todo el territorio español, es decir, que en función de dónde resida el fallecido, donde tenga su residencia mayor durante los últimos 5 años, pues va a pagar un impuesto de sucesiones o otro, o no va a pagar. Eso a las personas que vienen a la notaría les llama mucho la atención y preguntan, bueno, entonces si mi padre hubiera fallecido en Madrid o en Navarra, ¿qué hubiera pasado? Las diferencias entre las comunidades son notables cuando se trata de descendientes directos. Andalucía, Asturias, Extremadura y Aragón se encuentran entre las que más gravan por ese concepto, frente a Canarias, donde este tributo es prácticamente nulo, o Cantabria y Madrid, con unas cantidades que llegan a ser 100 veces menos que las primeras. A partir del 1 de enero de 2017 se ha establecido un beneficio fiscal, o se ha ampliado, mejor dicho, un beneficio fiscal, y es que toda persona cuya adquisición individual no exceda de 250.000 euros, en principio no paga nada en Andalucía, siempre y cuando sea descendiente, como hemos dicho antes, hijo, nieto, etc. Y su patrimonio preexistente no supere 400.000 euros. Con datos de 2016, tan solo pagaron el 7% de los contribuyentes. De este 7% que pagaron el impuesto sobre sucesiones en Andalucía, algo más del 2%, un poquito más, son parientes directos, es decir, hijos, padres, nietos, abuelos, línea recta y cónyuge. El otro 5% de los que ingresaron son los denominados colaterales, fundamentalmente hermanos, sobrinos, primos, etc. Para los denominados colaterales es importante dejar claro que la legislación que se aplica fundamentalmente es la estatal, que es por igual para todas las comunidades autónomas. Esos datos han ido variando curiosamente desde que iniciamos toda esta información, desde que los medios se hicieron eco, han ido variando. Primero hablaban de un 1%, después fue un 3%, después reconocieron un 7% en cuanto a las personas que pagan, pero hay un dato que no se da nunca y son los que no pueden pagar, es decir, las renuncias. No nos olvidemos que hubo 7.000 renuncias en el 2015, con el dolor de miles de familias se esté jugando a un tema político. Es algo que debería de ser mucho más serio y quedar fuera del debate político. Del 2008 hasta el año 2015, según el Colegio Notarial, varían en función de las ciudades en un 300%. No tenemos estadísticas para discriminar qué tipo de renuncias son, pero en mi opinión personal y en mi despacho las que más se producen son renuncias técnicas, con el asesoramiento fiscal pertinente, con la finalidad de partir la base entre el número de hijos que yo pueda tener o descendientes y que se quede dentro del mínimo exento. Yo creo que hay 3 tipos de renuncias. La primera es una renuncia que se basa en el asesoramiento fiscal, en el sentido de que, se lo voy a poner muy claro con un ejemplo. Si yo voy a heredar de mi padre 400.000 euros, a mí me va a tocar pagar impuestos. Pero si yo a mi vez tengo 2 hijos, como el impuesto se paga por cabeza, si yo renuncio, pasa, en función del testamento o de la creación de herederos a bien testato, pasa a mis hijos, que van a heredar 200.000 euros cada uno. Ya no llegamos al mínimo. La segunda renuncia es la renuncia cuando se trata de herencias dañosas, que
tienen una deuda que el pasivo superior al activo puede contaminar mi patrimonio. Y luego ya la tercera renuncia, que en mi modo de ver es la que menos hay, pero que se da también, es cuando no se pueden pagar los impuestos, o no se tiene un patrimonio preexistente porque yo no tengo dinero para pagarlo, o no hay metálico en la herencia. Cuando tú heredas bienes, derechos, deudas. Por tanto, el principal motivo es por motivos de las posibles deudas que tenga el causante. Y luego, bueno, pues puede haber otras circunstancias. Por pago del impuesto son muy pocos los casos en los que el impuesto pueda resultar tan gravoso que no se pueda pagar con los mismos bienes de la herencia. Otro aspecto que a la gente le deja perplejo es la valoración de los bienes. Dice, mi casa no vale eso yo lo oigo continuamente. No hay nadie que me la compre por ese valor. Cuando tu casa te la sobrevaloran y te dicen que vale 250.000 euros y en el mercado inmobiliario no la vas a poder vender por más de 100.000, algo está pasando. Se puede ir a un procedimiento tributario donde se nombra al final a un tercer perito independiente y ese tercer perito es el que determina el valor del inmueble. La Agencia Tributaria de Andalucía ha puesto en marcha esta semana una serie de medidas que denomina de transparencia para despejar dudas y evitar la desinformación entre la ciudadanía. Hay una alarma un poco social de, bueno, si yo fallezco, mis hijos qué van a tener que pagar o qué no van a tener que pagar. La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha colgado en la página web un simulador para el cálculo del impuesto sobre sucesiones. No tiene vinculación jurídica ninguna, pero les sirve a los obligados tributarios, los futuros contribuyentes, más o menos orientarse de si les saldría pagar o no les saldría pagar el impuesto y cuánto les saldría a pagar el mismo. Seguimos con vuestro tema, ¿vale? Estamos haciendo diferentes acciones, he presentado varios recursos, estamos en el Tribunal Económico Administrativo, aparte de eso he solicitado una valoración nueva para que tengan en cuenta la valoración desmesurada que han hecho de vuestros bienes. Hoy por hoy, que lo sepáis, que esta cantidad que os pedían en un principio de 210.000 euros está ya en más de 400.000 euros. La heredera es Carmen Rocío, que es su hija, y por su parte también su esposa, Fabiola. ¿Qué heredan? Heredan esto que estáis viendo, que es una casa donde tienen lo que se llama una tienda de desavío en uno de los barrios más humildes de Coria. Bueno, pues esto la Junta de Andalucía lo valora en 312.000 euros más el 3% de la UAR familiar. Aparte de eso, tres pequeñitos solares que no llegan a 1.000 metros, que lo valora la Junta de Andalucía en más de 70.000 euros cada uno de ellos, ¿vale? Y había un poco de dinero en cuenta, quiero recordar que eran unos 30.000 euros, por supuesto no han podido sacar ni un absoluto euro de lo que estaba en cuentas bancarias. Otra opción que ellos tendrían es renunciar a la herencia, pero ¿qué hacen? ¿Se van a la calle? La posibilidad de la pericial contradictoria, que es un tercer perito, pero es que ella no tiene dinero para acudir a ese peritaje. Yo lo que cobro de pensión son 395 euros, la poquita tienda que ustedes estáis viendo, y entonces lo vamos aviando con lo que vamos sacando de aquí, lo que yo cobro es para pagar la luz, si es que me alcanza. Fabiola Lara no llegó a presentar la declaración tras la muerte de su marido en 2010, lo que ha traído consigo el aumento de su deuda año tras año. Esta situación excepcional se pierde entre la generalidad de los números. En 2016, de las 255.009 autoliquidaciones por impuesto de sucesiones, resultaron a ingresar 19.136, de los que sí tuvieron que pagar, 5.426 eran descendientes directos del fallecido. Me quedaría en deuda con todo el mundo, porque es que esto no vale lo que ellos piden. Por encima de campañas, en un sentido u otro, la realidad nos acerca casos escondidos tras las estadísticas y que tienen difícil acceso a canales donde la mayoría sí puede asomarse. Un debate abierto, como les decíamos, al que se suma la petición que esta semana ha hecho la Junta al Ministerio de Hacienda para que el Estado se quede con este impuesto y compense a Andalucía con financiación para los servicios públicos.